Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vemos a algunos que no pudieron acompañarnos, ya que nos vean, les extrañamos, que Dios sea en sus vidas y verdad, y pues hable también a sus corazones. Hermanos, ¿qué les parece si algunos nos hacemos para acá? Vénganse, no muerde el hermano, ¿vale? La Biblia nos llama a estar unidos, entonces vénganse un poquito para acá y así me van a escuchar mejor. Vénganse. Así, hasta acá, miren, aquí donde está Ismael hay varios lugares. Les prometo que no les hace nada y si hace algo lo disciplinamos. ¿Ok? Pues bien, hermanos, como dijo Ismael, bienvenidos. Hoy queremos también darle la bienvenida a nuestro hermano David Booker. Les habíamos comentado que nos iba a estar visitando, pues está aquí con nosotros. Entonces, si les damos un aplauso, por favor. Y bueno, les habíamos comentado que la iglesia, ¿verdad? A través del hermano David y del pastor Felipe han estado trabajando y mucho del material de Descubriendo, ¿verdad? Que ustedes han estudiado, pues llega también a través pues, del ministerio de nuestro hermano David, ¿vale? Entonces, a los que les ha gustado todo ese material, pues también es trabajo de parte de nuestro hermano David, ¿vale? Pues bien, hermanos, vamos a meditar en la Escritura. Y quiero que me acompañes sin que pierdas lo que acabas de leer con Ismael, que es la carta, ¿verdad? Los Corintios, capítulo 5, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Quiero que me acompañes a la carta a los Romanos, que como ya hemos hablado, ¿verdad? También pues la escribe el apóstol Pablo. Más bien, él la dicta, ¿verdad? Y creo que ya lo hemos hablado y para quienes no, siempre había un amanuense, un escriba, y ellos echaban mano, pues, de estas personas que eran sabias, eran preparadas, pues vamos, para escribir, ¿vale? Ellos echaban mano de hombres, ¿verdad? Que se les llamaba escribas o amanuenses, ¿vale? Entonces, en las cartas de Pablo, pon atención y después me platica si no es cierto. En las cartas de Pablo, al final, en muchas de ellas él dice, el saludo es de mi puño y letra, refiriéndose, esta parte la estoy escribiendo yo. Lo demás fue el amanuense y muchas veces dice el nombre. Y varios autores en la Biblia hacen esto, ¿verdad? Pero bien, vamos allá a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, desde el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Ok? Cuando ya estén ahí me pueden decir amén o levantar la mano para que yo sepa. Gracias. Muy bien. Bueno, antes de entrar a leer Romanos capítulo 12, nada más quiero recordarte que hemos reflexionado en 11 capítulos de esta carta a los Romanos y yo te había dicho que los 11 capítulos que hemos visto son la parte doctrinal. Y dentro de esa parte doctrinal tenemos el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, que meramente hablan del pueblo de Israel, el papel, ¿verdad?, que ellos juegan dentro de este programa o de lo que Dios está haciendo y que no los ha desechado como muchos piensan. Dicen, bueno, Israel ya pasó, sigue siendo pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo elegido, sigue siendo, ¿verdad?, a través de ellos que vino la bendición a nosotros, porque es a través del linaje de Abraham que llega nuestro Señor Jesucristo. Esa es la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Dentro de esos 3 capítulos ya hablamos de lo que era la elección, la predestinación, que yo espero que para este punto ya esté un poquito más claro, que no se refiere tanto al hecho de solamente unos ya están elegidos para salvación y a otros pues ya ni modos, están perdidos desde siempre. Ya hemos hablado que la predestinación tiene que ver más con con el plan previo de parte de Dios de que en Jesús el ser humano tenga salvación, adopción como hijos de Dios, ¿vale? Tiene que ver con esa oportunidad y ese llamado que le da al ser humano de poder llegar a la salvación a través de Cristo Jesús. Y ya vemos que la elección habla que aún no había nacido ni Isaac, ¿verdad? Perdón, ni Esaú, ni Jacob, para que Dios dijera que era por fe y no por obras. Incluso habla y dice, Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. A lo que vamos con esto es que la salvación siempre ha sido por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo y jamás ha sido por obras.
ni al pueblo de Israel se le concedía, ¿verdad?, el perdón a través de las obras. Todo el sistema sacrificial, ya lo hemos visto, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. De modo que la salvación siempre ha sido por gracia, ¿vale? Lo cantamos hace 8 días, constantemente lo cantamos, hacemos referencia a esa gracia que nos ha sido derramada. Y si en algo hicimos hincapié durante estos 11 capítulos, es precisamente comprender que el ser humano está imposibilitado, le es imposible salvarse a sí mismo. Incluso habla que el pueblo de Israel que buscaba la justicia tropezó. ¿En quién había tropezado? A ver si se acuerdan. ¿Quién era la piedra de tropiezo? En el Señor Jesucristo, porque buscaban establecer una justicia propia. Y cuando viene el Señor Jesús, lo rechazan, ¿verdad? Y bueno, llega el punto que lo crucifican. Todo esto, ¿Dios lo tenía ya en su presencia? Sí. Para enseñarnos a cada uno de nosotros que no por llamarse, por ejemplo, en ellos vimos en el capítulo 10, capítulo 9, que les decía a ellos, no por descender de Abraham son hijos de Dios, sino en Abraham, en lo que él creyó, te será llamada descendencia. Y hablábamos que siempre las promesas a Dios se le creen por fe. Y esa promesa de vida eterna se cree en fe, se recibe por gracia, y tú no puedes hacer nada más que ser agradecido con lo que Dios ha hecho a través de la cruz de Jesucristo. Vimos en esos capítulos, ¿verdad?, conceptos como la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en Jesucristo te presenta justo, inocente, sin culpa, delante del Padre. Vimos, ¿verdad?, propiciación, vimos redención, santificación, adopción, glorificación. Acuérdense que vamos a ser glorificados. Vimos también la elección, las promesas al pueblo de Israel. Hace 8 días veíamos eso. Dios, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo dice, hey, las ramas naturales son ellos. Tú eres una rama que contra naturaleza fuiste injertado por el rechazo de ellos. Así que su rechazo ha venido a ser tu bendición. Pero no te ensorbezcas, dice, no te vuelvas soberbio u orgulloso en contra de las ramas naturales, porque originalmente a ellos se les ofreció el reino. Y yo hablaba hace 8 días, cuando Jesús estuvo en su ministerio, al suyo vino, y los suyos no le recibieron. Por eso ves, ¿verdad?, de repente que una mujer sirofenicia o de otras naciones se acercaban, y él les decía muchas veces, no vine a ustedes, vine a los hijos de Israel. No está bien que yo eche la comida a los perrillos. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? La mujer le responde, pero aún, ¿verdad?, los animales de los perrillos comen de la mesa de sus amos. Oh, grande es tu fe, mujer. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que finalmente el reino había sido ofrecido a Israel. ¿Dios sabía que lo iban a rechazar? Sí. Pero ese rechazo, yo lo dije hace 8 días, fue nuestra bendición. Porque entonces se le abre la oportunidad a los gentiles de recibir salvación en Jesucristo. Eso estuvimos viendo, ¿vale? Ya, yo espero que ya esta parte haya quedado clara. Vimos varios pasajes que si no conoces la Escritura, los vas a torcer. Por eso hay que conocer la Escritura en su totalidad, ¿vale? Hay que conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay gente que dice, ya no leo el Antiguo Testamento porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, acuérdense, lo vimos, es justa, es santa y es buena, mas yo soy ¿qué? Vendido al pecado. Es decir, la ley es el instrumento que nos va a llevar a darnos cuenta cuán pecadores, cuán viles somos delante de Dios, cuánto le hemos ofendido y cuánto erramos constantemente hacia su voluntad. La ley es buena, es santa, pero tú y yo no podemos cumplirla. Ningún ser humano puede cumplirla. Y por eso es que viene Cristo para ocupar nuestro lugar, morir en nuestro lugar y darnos salvación. Eso es lo que estuvimos haciendo hincapié durante esos 11 capítulos, ¿vale? Así que si no te acuerdas, vuélvelo a leer, ¿ok? Vuélvelo a leer, pero estoy seguro que cuando lo leas vas a comprender ya muchas cosas porque ya las estuvimos tratando, ya las estuvimos reflexionando y estudiando. Ahora vamos a entrar en el capítulo 12 y yo hace 8 días te daba una advertencia. Ya pasamos la parte teórica, doctrinal. Ahora va la parte vivencial, la parte práctica. A partir de Romanos capítulo 12, Pablo nos va a enseñar que si toda esta doctrina es una convicción en nuestra vida,
va a ser llevada a la luz, va a ser llevada a cabo, va a ser desenvuelta en nuestro diario vivir. Así que tú podrás saber mucho de la Biblia, pero si no lo practicas, eres alguien que solamente está informado, pero no transformado. Porque la palabra a través del Espíritu Santo transforma el corazón. Y tú no puedes ser la misma persona si realmente has tenido un encuentro con Jesucristo y has ido a la palabra para ver qué es lo que dice. Porque cuando tú te encuentras con ella y ves todos tus defectos, lo que quieres es cambiar. Y Romanos 12 lo que va a empezar a decirnos es esto. Ok, ¿ya entendiste toda esta parte? Ahí va la parte práctica. Y creo desde mi experiencia, ¿verdad? Mucha o poca, la parte práctica es la más difícil. Yo puedo entender, o tú, puedes entender mucho de la Escritura, ser muy letrado, ser muy versado, conocer la derecha e izquierda, pero puede ser posible que no sepas cómo vivirla o no la estés viviendo como te la sabes. Dicen por ahí que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que si tú te la sabes, pero no lo haces, no estás glorificando a Cristo. Ese es el punto. Siempre glorificar a Cristo, edificar el cuerpo de Cristo. Que Cristo siempre sea exaltado a través de tu vida y de mi vida. Así que vamos a Romanos capítulo 12. Ahora sí, acompáñame. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Ok? Y mira qué comienza a decir Pablo. Así que, hermanos, les ruego, les exhorto, les suplico, es la palabra, por las misericordias o compasiones de Dios. ¿Cuáles misericordias o compasiones? Ya las estuvimos viendo. Y la última que nos dice es que tú fuiste recibido a misericordia y puesto en lugar de las ramas naturales por la incredulidad de ellos. Y por esas misericordias, por ese perdón, por ese amor, por esa compasión que tuvo, la misericordia tiene que ver con ver la miseria de alguien. Y lo que está diciendo, ahora que tú comprendes que Dios vio tu miseria y te tuvo compasión, te ruego, y ahora sí que dice, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Lo que está diciendo es, si tú ya entiendes las misericordias, las compasiones de Dios a tu vida, te ruego y te suplico, te exhorto algo. Presenta tu vida entera como un sacrificio de olor fragante a Dios. Presenta tu ser entero al servicio de Dios, que es lo más inteligente, que es lo más sabio, que es lo más racional. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Si tú realmente estás entendiendo las misericordias de Dios, te voy a suplicar algo. Ven y presenta tu vida entera como un sacrificio, como un olor fragante, como una ofrenda agradable delante de Dios, que es lo más inteligente que puedes hacer en tu vida. Vamos a seguir leyendo. No te conformes a este siglo, sino transforma por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora esta palabra de no te conformes viene del griego, ¿verdad? Y se los voy a leer, ¿verdad? Yo no sé griego, pero se les voy a leer, dice susgematizo. Susgematizo, y lo que quiere decir es formar forma parecida, seguir el mismo patrón o el mismo molde. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Puesto que tú has entendido las misericordias de Dios, te exhorto, te ruego, te suplico que presentes tu vida entera como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Y te suplico algo, no tomes el mismo molde de este mundo, de este siglo, de este tiempo, de esta cultura, de este sistema, de esta corriente. No tomes el mismo patrón. No sigas viviendo como ellos viven, puesto que tú ya entendiste las misericordias de Dios. Y lo más inteligente que puedes hacer es renovar tu entendimiento y no tomar el mismo molde, el mismo patrón que sigue el mundo. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿hay alguna diferencia entre tu forma de vivir y la forma de vivir de los que están allá afuera? Unos me dicen sí, otros se quedaron callados, ¿verdad?
Es una pregunta que tenemos que contestarnos a nosotros mismos. ¿Hay alguna diferencia o seguimos el mismo molde, el mismo patrón? ¿Hay algo que nos muestre diferentes? ¿O finalmente estamos cómodos en este mundo? Porque si tú estás cómodo no vas a tener aflicción, ni sufrimiento, ni contraposición. No vas a tener quien esté en contra tuya, porque finalmente estás en el mismo molde. Estás siguiendo el mismo patrón. No estás haciendo nada diferente. Pero dice, renueva tu mente. Ahora, ¿con qué renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Miren, hermanos, es hasta que vamos a la palabra de Dios que lo que nosotros creemos que está bien, venimos a darnos cuenta que no es cierto. Es hasta que de propia voluntad, mira, si tú piensas que cada domingo vas a venir y con lo que escuches es más que suficiente, estás equivocándote. Porque es en el día a día, en la confrontación diaria a través de la palabra, que tú renuevas tu entendimiento, que tú te das cuenta de lo que está mal en tu vida. Yo te puedo decir lo que está mal en tu vida y probablemente o me hagas caso o no me hagas caso, digas, está loco. ¿Qué caso le voy a hacer a este señor? Pero si tú vas a la palabra, realmente con la intención de vivir lo que ahí dice, tú vas a ser transformado en tu mentalidad. Y no vas a seguir el mismo molde, la misma corriente del mundo. Muchas iglesias lo que están haciendo el día de hoy es amoldarse al mundo. Para no sufrir, ¿verdad? Para no ser criticadas, para no ser perseguidas, para no ser molestadas, para ganar más adeptos. Pero no podemos hacer eso. Tenemos que amoldarnos nosotros a la palabra. Nosotros tenemos que amoldarnos a la voluntad de Dios, no Dios a nosotros. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Digo pues, aquí lo que está diciendo Pablo es, digo pues por la gracia que me ha sido dada, le digo a cada cual, a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. En otras palabras, por la gracia que me ha sido dada, les pido, hermanos creyentes, que ninguno de ustedes piense más arriba o con más soberbia de sí mismo respecto a los demás. Mire, hemos entendido la parte doctrinal, pero hermanos, luego somos bien soberbios y bien arrogantes unos con otros. A veces tú te crees mucho, te crees más que los demás por los dones o talentos que Dios te ha dado, y eso lo vamos a leer ahorita. Y Pablo dice, mira, no tengas más alto concepto de ti mismo, no pienses más arriba, no eres superior. No te creas más que los demás. Piensa de ti con sobriedad. Mira, vamos a seguir leyendo. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con sobriedad. Esto lleva a un pensamiento humilde. Miren, hermanos, que a veces nosotros nos creemos mucho. Y digo nosotros, ¿verdad? Para que no digan, el pastor no se incluye. A veces nos creemos mucho y pisoteamos a los demás en el cuerpo de Cristo. Porque yo sé más, porque estoy más preparado que tú, porque yo sé de estas cosas que tú no sabes. Y dice, piense de sí con sobriedad, con humildad, no orgullosamente, no más altivamente. Conforme, fíjate lo que dice ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios te ha dado más dones, talentos, más fe, porque el darte más fe tiene que ver con cumplir su propósito. Se piense de sí conforme la medida de fe que Dios te ha dado. Pero esa fe que Dios te ha dado no es para que te creas más, es para que edifiques el cuerpo de Cristo. Y Dios decidió darte una medida de fe y por eso te dice, no seas altivo ni arrogante. No pienses más arriba, porque lo que te fue dado es para que el reino de Dios y para que la iglesia sea edificada, no para que tú te ensoberzcas. ¿Ya vieron cómo la parte práctica está más ruda? No te creas más que los demás. Piensa con sobriedad. Y esto conforme a lo que Dios te ha dado. Fíjense cómo Pablo es cuidadoso y dice, esto te lo dio Dios. Esa medida de fe y esos dones y talentos te los ha dado Dios, no los conseguiste tú. Vienen de parte de Dios, no para que te creas más ni pienses más arriba que los demás. Vamos a seguir leyendo, versículo 4.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿qué dice? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que Pablo está diciendo, a ver, iglesia, entienda, así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una diferente función, así la iglesia, todos somos miembros los unos de los otros y cada cual tiene una función diferente y se complementa. Es que él no sabe tanto como yo y tú no sabes otras cosas tanto como él. Es que yo tengo un montón de gracia y él no tiene gracia, pero él tiene más responsabilidad que tú. Es más servicial. Piense con cordura, nadie se crea más, porque así como en un cuerpo natural hay miembros con funciones diferentes, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay miembros con funciones diferentes, pero unos a otros se complementan. Si comprendiéramos esto, hermanos, no nos haríamos tanto daño. ¿Y qué daño luego nos hacemos? Porque yo entendería que no puedo ser soberbio y arrogante ni altivo, sino pensar con humildad, entendiendo que lo que yo no tengo, Él lo tiene, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. De manera, si estamos ahí, de manera que teniendo diferentes dones, o vamos a traducirlo, variedad de facultades o diferentes facultades, diferentes funciones. Fíjense lo que dice, de manera que teniendo diferentes funciones, diferentes dones de parte de Dios, según la gracia, fíjense ahí lo dice. A ver, hermano, quiero que entiendas algo que se nos grabe a todos. Los dones y talentos que tú tienes en Cristo se te fueron dados por gracia. No los conseguiste tú, te fueron dados por gracia. Tú tenías dones y talentos innatos, naturales, sí, pero en Cristo lo que te fue dado fue por gracia. ¿Ven lo que está diciendo la Escritura? Salvación es por gracia, pero los dones y talentos que Dios te ha dado también te los dieron por gracia. Piensen en lo que dice la Escritura. A unos constituyó apóstoles, maestros, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Él fue quien constituyó, no tú. El don del pastor, bueno, Dios me lo ha querido dar, pero no porque yo lo conseguí. Él me lo quiso dar. Y a cada uno de ustedes les dio dones y talentos diferentes, pero no los conseguiste tú. Ahora que los tienes, perfecciónalos, pero no te vuelvas altivo, porque te fueron dados por gracia. Tú los recibiste sin merecerlos. Fue Dios quien decidió dártelos con un propósito, con una intención. Vamos a seguir leyendo. Dice, de manera que teniendo diferentes facultades, diferentes dones, diferentes dádivas de parte de Dios, si el de profecía, y fíjate, y enlista algunos, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Esto tiene que ver con úselo de manera que se cumpla el propósito. Úsalo de manera que Dios sea glorificado. Y hermano, no estoy hablando de la profecía como hoy la dicen, ¿verdad? Que de repente hay adivinos por acá y por allá y ya te están prediciendo tu futuro. Tiene que ver con hablar de parte de Dios para llevar al quebrantamiento o al arrepentimiento. No tiene que ver con que, el varón de allá está, el Señor me está mostrando que lo va a levantar y va a ir a las naciones. No tiene que ver con eso. No, hermanos, no va por ahí. Pero bueno, ese es tema de otro momento, ¿ok? Dice, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, ¿qué dice? Sirve bien. Te fue dado el don del servicio, sirve bien. Conforme a la medida de fe, conforme cumpla el propósito de Dios. ¿Qué más dice? El que enseña, enseñe bien. Ahorita se vino el pensamiento, no es de que me toca dar un discipulado o algo, en 5 minutos lo estudio y ya está. No, enseña bien, prepárate. Enseña bien, de manera que Dios sea glorificado. Dice, el que exhorta en la exhortación. Esto tiene que ver, bueno, con la consolación, con llamar la atención, pero siempre con el propósito de edificar, de levantar al hermano, ¿ok?
Dice, el que exhorta, exhorte bien. ¿Qué más? El que reparte, a esos que tienen esa generosidad, sé bien generoso, reparte bien. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? El que preside o el que dirige, con diligencia, con solicitud, con prontitud, con disposición, con rapidez. Ese le toca a usted, pastor. No, también tú diriges ciertas cosas. También en tu casa o aquí dentro de la iglesia. Dirige bien. Lidera bien. No nada más allá y se va, al fin que es para la iglesia, luego decimos. ¿Ve? Vamos a seguir leyendo. El que hace misericordia, si vas a ser misericordioso, hazlo con alegría. Porque fue un don que Dios te dio. Ay, Señor, porque siempre tengo esa necesidad de dar, ya no quiero. Hazlo con alegría. Dios te dio ese don y todos los necesitamos. Vamos a seguir leyendo. El que hace misericordia con alegría. Vamos al versículo 9. El amor. Vean qué rudo está esto. Dice, algunos se quedan así como. El amor sea sin fingir. Ponle otro nombre ahí. El amor sea sin hipocresía. El amor sea sin doble ánimo. El amor no lo finjas. Ve, o sea, ve, ya estudiamos la parte doctrinal y dices, ay, qué padre, está de lujo entender esto y aquello. Y de repente en la parte práctica, ay, Señor, pero déjame nada más saber, pero esta parte no me la exigas. ¿Cómo fingir amor? ¿Cómo amar sin fingimiento? Ay, hermanos, luego ustedes, bueno, no ustedes, otros hermanos en otras iglesias, se saludan y ya en cuanto saludan, ay, cómo me cae gordo este hermano. Ay, me cae de la punta del pie. Ay, sí, hermano, y todavía lo saludas. No, pues ese es fingimiento. Ay, qué bonita, y el abrazo y dice, ay, ya me abrazó. Y fingimos. Bueno, fingen allá las otras iglesias, ¿vale? Amor sin fingimiento. ¿Qué dice? Aborrece lo malo. Sigue lo bueno. Pero fíjense que habla, dice, amen sin fingir, sin hipocresía, honestamente. Aborrezcan lo malo. ¿Sabes qué es lo que hacemos luego es malo? Y dice la escritura, aborrécelo. No ames de esa manera. No sirvas de esa manera. Esa es la parte práctica. No está tan... Dice, no está tan bonito hacer esa parte. Es que si tienes la doctrina, pero no tienes lo vivencial, ¿de qué te sirve? ¿No ese era el reproche de Jesús hacia los fariseos y saduceos? Sepulcros blanqueados, o sea, por afuera limpios, bien decentes, súper religiosos, ¿verdad? Pero por dentro están muertos. ¿No le decía eso en la cátedra de Moisés? Se sientan y les enseñan, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque una cosa es saber y otra cosa es llevarlo a lo vivencial, evidenciarlo, que se vea que ha sido transformado por esas verdades, por esa doctrina. Vamos a seguir leyendo versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué es un amor fraternal? ¿Qué entendemos por amor fraternal? Amor genuino, ¿qué dijeron? Puro, de hermanos. ¿Amor qué? Amor como hermano. El amor fraterno tiene que ver con el amor natural que le das a tu familia. Un amor espontáneo. Que nadie necesita pedirte que ames a tu esposa o a tus hijos, ¿verdad? Espontáneamente se da, es un amor fraterno muy natural. Y ve lo que dice, ámense los unos a otros con amor, ¿qué? Natural, espontáneo. Y si piensas en la otra de que nomás lo abraces y, ay, no, qué amor tan fraternal de ustedes, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En otras palabras dice, dense honor unos a otros. Hónrense unos a otros. Prefiéranse unos a otros. Pero a veces no es así, hermano.
Piénsalo tú así. Bueno, aquí entran muchas cosas que no quiero entrar en debate, ¿va? Pero entre nosotros a veces no nos apoyamos. Si tú sabes que un hermano se dedica a cierta actividad, tú prefieres irte con el del mundo que con él. Bueno, dices, es que el hermano me clava el diente, ¿verdad? Y me quiere cobrar más y no me lo hace bien. Bueno, a veces sí pasa. Pero en realidad tendríamos que preferirnos unos a otros y todos hacer las cosas como si fuera para el Señor. Pero sí deberíamos preferirnos unos a otros, procurarnos unos a otros. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. En lo que requiere que sean diligentes, en lo que requiere que sean diligentes, ¿qué dice? No sean flojos. En lo que requiere prontitud, en lo que requiere que te ocupes realmente, no seas flojo. Bueno, perezoso. No seas perezoso. ¿Qué dice? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, dice, en cuanto al servicio que es para Dios, no seas flojo y hazlo de manera fervorosa, ardiente. ¿Cuántas veces tenemos que hacer algo para el Señor y le echamos las mismas ganas que a otros proyectos del mundo? Ahí no le ponemos ese fervor, ¿verdad? No, ese ardor así. Es para el Señor, pero ve lo que Pablo dice. En cuanto al servicio al Señor, no seas flojo, sé diligente, hazlo con excelencia, con prontitud. No a medias, ¿vale? Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Aquí ahí va algo que no siempre causa gozo, pero ahí dice, gócense. ¿En qué? ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? La vida eterna, redención de nuestros cuerpos, la eternidad con nuestro Dios. Gócense en la esperanza, estén felices por la esperanza que tienen. Pero más adelante dice, sufridos en la tribulación. Y hermanos, esto no tiene que ver con que cuando esté sufriendo, digas, ay, sufro mucho, me pasa de todo. Por seguir al Señor me está pasando de todo. Ay, dice pastor, sufridos. No, es que esa palabra, sufridos, viene también del griego, ¿verdad? Y es upomenontes. Y esta palabra quiere decir pacientes, resistentes, no partirse ante la presión, no quedar doblegados. Ve, cobra más sentido. Dice, gózate, alégrate en la esperanza que tienes y mantente firme, no te doblegues, resiste ante la tribulación. No te dobles ante la tribulación. Y sabes, hermano, a veces ante la tribulación puedes saber mucho de Biblia, pero te doblas. Es que si el Señor de veras me quisiera, no me haría pasar por tantas cosas. Bueno, sufre la tribulación. Dios está trabajando en ti. Es que ya se ensañó conmigo, algo quiere enseñarte y tienes que cambiarlo. Es que sigue y sigue, es que a lo mejor no has entendido. Y te va a seguir metiendo en las mismas situaciones y problemas hasta que te caiga el 20. Es que ya no quiero seguir al Señor. Bueno, no que si creías en Dios. No que era el Señor de tu vida. Entonces, ¿por qué te estás doblando? ¿Por qué te estás partiendo ante las dificultades? ¿Acaso en la Escritura dice que no íbamos a pasar dificultad? ¿Acaso dice que no íbamos a padecer persecución? ¿Acaso dice que no nos iban a aborrecer? ¿Acaso dice que nos iba a salir todo bien? Jesús mismo dijo, bueno, Pablo también en Romanos nos dijo, somos participantes juntamente con Cristo si es que participamos, de sus tribulaciones. Somos hijos de Dios cuando realmente participamos de las tribulaciones de Cristo. Jesús mismo lo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Es más, vendrán días donde alguno se atreva a quitarles la vida y piense que rinde un servicio a Dios. Pero fíjate lo que está diciendo, gózate en la esperanza. Y no te partas, no te dobles cuando estés en las dificultades, en las angustias, en las tribulaciones. Y luego dice otra cosa adelantito. ¿Qué dice ahí?
¿Constantes en qué? ¿Y qué quiere decir constantes? De continuo. Continuamente estén en oración. Es que yo quiero vencer las tribulaciones a mi manera y nunca oras. Es que el Señor ya no me ayuda y ni le pides ayuda. Es que si ya le dije cuántas veces una, no, pues qué padre. Dice constantes en la oración. No dejen de orar. Son los consejos constantes de la Escritura. No dejen de orar. Oren sin cesar. ¿Sí o no? ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Ahora, fíjate, gócense en la esperanza. No se partan, no se doblen en la tribulación. Vayan constantemente a la oración, una vida de oración continua. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo para la necesidad de los santos. Pero curiosamente lo dice después de que habla, no te partas en la tribulación. Sé constante en la oración. ¿Y qué crees? Comparte para las necesidades de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues todos los que creemos en Cristo. Comparte para las necesidades. Mira, hermano, a veces tenemos un corazón duro que vemos al hermano pasar en necesidad y no lo queremos ayudar. O le decimos, oye, hermano, vamos a ayudar y no quieren, no se quiere. No, es que trabaje, que ponga, bueno, ¿y te consta que no está trabajando? No, es que se lo gane, yo me lo gano con el bueno. Comparte para sus necesidades. Oye, vamos a ayudar. No se puede. ¿Pero por qué no? Comparte, tiene una necesidad. ¿Por qué a veces tenemos un corazón tan duro para ayudar al hermano? De verdad. Porque a veces lo pensamos tanto para ayudar a alguien. Obvio, te entiendo, me dices que ya se le ayudó muchas veces y no, bueno, ahí es otra cosa, ¿va? Mándalo a que trabaje. Pero cuando ves que es una necesidad real, ¿por qué cerramos el corazón? Es que no es un líder o el pastor. ¿Y qué? Pero es un hermano en Cristo y está pasando necesidad. Ayúdalo, comparte para su necesidad. Vamos a seguir leyendo. Practica la hospitalidad. Ya sé que me van a decir, cuando vienen los hermanos de Job sí lo hacemos, pero no se refiere solo a eso. ¿Vale? Se refiere a un sentir constante de bendecir y de ayudar a mi hermano que está pasando por dificultades, de abrirle la puerta de mi casa, de invitarlo a comer, de platicar con él, de darle tiempo, de proveer para su necesidad tal vez física o espiritual, ser hospitalario y recibirlo. Si lo hacemos cuando vienen, no, pero entre nosotros practicamos la hospitalidad. Invitas a los hermanos un ratito a tu casa. Estás viendo que no tiene para comer, le dices, oye hermano, véngase a comer acá. A veces entre los que estamos aquí no lo queremos hacer, pero con externos sí. Pero la hospitalidad no solamente se refiere al hecho de que alguien externo venga y le brindemos lo que necesita. Se refiere también al hecho de entre nosotros, qué tan hospitalarios somos, qué tan dispuestos estamos a abrirles nuestro hogar, nuestro corazón, nuestra vida, para ayudarnos y bendecirlos. Eso es la hospitalidad. Vamos a seguir leyendo. Bendigan. ¿Qué dice? No, a los que te persiguen, a esos maldícelos, hazles el mal. ¿Qué dice? Bendigan a los que los persiguen. ¿Y qué más? Y no los maldigas. Ya me les quedo viendo. Creo que ahí no necesito decir más, ¿verdad? Pero a veces hasta entre creyentes. Si el hermano no me bendice, yo tampoco. Si él no me bendice, ¿yo por qué tengo que bendecirlo? Al contrario, hasta hablamos mal de él. Porque él no me hace ningún bien. Porque él no me ha bendecido, ¿yo por qué sí tengo que bendecirlo a él? ¿Y que no Jesús nos enseñó eso?
Que no es constantemente, él decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A poco decía, ama nomás a los que quieres y a los que te caen bien? O a tus familiares. Y aquí lo vuelve a repetir, pero ahora a través de Pablo, dice, bendice a los que te persiguen y no te la pases maldiciendo. Y es que no solo tiene que ver con que hables maldición, sino que también procuras el mal de esas personas. Así somos a veces, aún como cristianos. Versículo 15. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Aquí está hablando de una vida en empatía. Con el que está feliz, gózate, pero con el que está sufriendo, ponte en tus zapatos y entiéndelo. Llora con él, sufre con él. Oye, hermano, ¿puedo orar por sí? Yo oro y ya te vas y se te olvida. Y es que alguien nos ha dado el consejo. A mí me dieron en algún momento hace años. Usted nunca se cargue, nunca te cargues los problemas de los demás. Y en parte hay razón, pero ¿sabes que también me di cuenta que me hacía indiferente a los demás? Porque dice, es su problema. Si le está yendo mal, que le vaya mal, no es a mí. Pero me di cuenta que cuando yo pasaba tiempos difíciles y nadie me mochaba, me derrumbaba. Y dije, no, ¿sabes qué? Tú tienes que sufrir con los que sufren también, dolerte con ellos, llorar con ellos. Y en los tiempos de felicidad, gózate también con ellos. No seas indiferente ante las situaciones de tus hermanos. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Unánimes, ¿entre quién? ¿Y quiénes son ustedes? Todos los que están aquí, ¿va? A los que ves ahí, al que no te cae tan bien, es que está medio fellillo también. ¿Ok? Dice, unánimes entre ustedes, ¿vale? ¿Qué dice? No altivos. ¿Qué otras palabras podemos usar para altivez? ¿Qué otros sinónimos? Orgullosos, soberbios, arrogantes, ¿qué más? Chocantes, dice. Ahora ya me dijiste, ahora, dentro de esto, ¿cómo eres tú? ¿Quién de aquí es altivo? ¿Quién es orgulloso? ¿Quién es chocante? ¿Quién se cree mucho? Les doy chance que señalen. No, no es cierto. Esta semana señalar. No, no es cierto. Ok, pero dice, no altivos, estén unidos y no sean orgullosos, no sean soberbios, no sean arrogantes, no se crean más. ¿Qué más? Sino asóciense con los humildes. En otras palabras, identifíquense con los humildes. Y humildad de corazón, ¿eh? Identifíquense con los humildes, que si por algo son conocidos o reconocidos es por su humildad y no por su altivez. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? No seas sabio, ¿en qué? En tu propia opinión. No seas sabio bajo tu propio criterio. No seas sabio bajo una pseudo sabiduría carnal. Porque la sabiduría de Dios no es egoísta, no es envidiosa, no es altiva, no es soberbia. ¿Cuánto tenemos que cambiar? Yo por eso les dije, a partir del capítulo 12, iban a hacer pedradas y no necesariamente que yo se las aviente. Es Dios, ¿verdad?, el que nos las avienta. Pero esa parte es la que Dios quiere que cambiemos. Lo de adentro del vaso, no lo de afuera. Porque por fuera te puedes ver bien, pero por dentro Dios sabe quién eres. Y Dios te invita a que cambies todo eso. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17. No le pagues a nadie mal por mal. En otras palabras, ya no seas vengativo. Y luego eres vengativo para colmo con quien ni te hizo nada. Porque a tu otro hermano le cae mal, a ti también te cae mal y tú también te vas a vengar. Así somos a veces. Vamos a seguir. Dice, procura lo bueno delante de ¿qué? Ahora aquí lo extiende, no nomás dice a los hermanos. Dice, procura lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Fíjate, no seas un vengativo y procura el bien de todo ser humano. Vamos a seguir leyendo. Si es posible,
O sea que a veces sí no es posible. Dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Que si de ti depende, tú puedes estar en paz con todos. Cuando no se puede, que no sea por ti. Porque hay ocasiones en donde uno quiere estar en paz con los demás, pero los demás no quieren. No depende de ti, pero en cuanto de ti dependa, busca la paz con todos. No estés buscando venganza. No estés buscando pagarle el mal que a lo mejor te hizo en algún momento. Si depende de ti, ten paz. Si no, deja eso en manos de Dios. Vamos a ver que para eso va. No se venguen ustedes mismos. Amados míos, fíjate, amados míos, no sean vengativos, sino den lugar a la ira de Dios. Te lo voy a poner de otra forma. Tú no tienes el derecho de vengarte. Deja que el que tiene el derecho de vengarse con justicia lo haga, porque tú no. No te corresponde, no es tu derecho. Le corresponde a Dios, porque Él cuando haga venganza lo va a hacer con justicia, no como nuestra venganza que es caprichosa. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que ya se tardó un montón. Ese mi Señor ya se tardó un montón de regresarle a ese cabezón lo que me hizo. Deja que Dios trabaje. Versículo 20, así, fíjate, todavía no los pone más arriba. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora te lo eleva más y te dice, al contrario, deja de vengarte. Y si ves que ese enemigo tuyo, o ese que te ha hecho tanto daño, está pasando por necesidad, suple sus necesidades y deja que Dios lo haga sentirse avergonzado. Eso es lo que está tratando de decirte. Deja que Dios obre en su vida, hace el bien y en un momento va a sentir vergüenza y que esa vergüenza lo pueda llevar al arrepentimiento. ¿Qué espera a alguien que está mal contigo que tú le regreses? Lo mismo. Pero cuando tú le regresas bien por mal, algo pasa en su vida. ¿Cómo es posible que me esté haciendo el bien después de todo lo que yo le hice? Y es que es relativo, hermano. A veces tú le haces daño a alguien y las otras personas te lo hacen a ti, pero ninguno nos damos cuenta que ambas partes nos hacemos daño. Por eso dice, no te vengues tú, deja que Dios trabaje y al contrario, haz el bien. Porque vas a hacer que se sienta avergonzado. ¿Y qué sabes tú, hermano, si esa vergüenza lo va a llevar al arrepentimiento? Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué dice? En otras palabras, hermano, que no te venza el mal. Al principio leyó Ismael una porción escritural. Ahora en Cristo. Es decir, si realmente estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ahora inclusive se me debe ver como un hombre, como un embajador, como una mujer que está buscando la reconciliación de Dios, del hombre para con Dios. ¿Cuántas veces la Biblia dice que somos la sal y la luz del mundo? Pues la sal y la luz se muestra precisamente en este tipo de circunstancias. Dice que somos luminares y un luminar brilla. Y un luminar, ¿verdad? Es refugio en medio de oscuridad. Un luminar llama la atención. Pero si tú no tienes amor, pero si tú eres altivo, tú eres vengativo, tú no procuras el bien de los demás, ¿dónde está la luz de Cristo en tu vida? Si tú le pagas mal por mal al que te ha dañado, ¿dónde está la luz de Cristo en tu vida? Si tú no practicas todo eso, ¿de qué te sirve tanta teología? Imagínate que vayamos delante de Dios y te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. No, si yo sabía toda la Biblia de derecho y al revés, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, del Señor? Ni te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad.
porque muy en el fondo la maldad era la que te guiaba y te gobernaba. Y se puede, estando aparentemente en Cristo, pensar y creer que estoy caminando con Dios, pero estoy caminando bajo obscuridad. Por eso la parte práctica es la más difícil. La parte teológica es difícil, pero cuando la comprendes, qué bonito se siente, pero cuando esas verdades las tienes que aplicar, qué difícil es. Qué difícil para cada uno de nosotros. Y apenas empezamos el capítulo 12. Nos falta el 13 y el 14, que si sentimos que Dios habló duro a nuestro corazón, los otros va a seguir hablando y taladrando, pero no para destruirnos, para edificarnos y para que la iglesia sea edificada. ¿Y qué quiere decir edificar? La iglesia sea levantada, sea construida. La iglesia crezca y en un sentido impacte a aquellos que no le conocen. ¿Te parece si hacemos una oración? Vamos a orar, hermanos. Allí en tu lugar, cierra tus ojos y ora juntamente conmigo. Señor, te quiero dar muchas gracias esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos aquí. Gracias porque tu fidelidad hacia nosotros es inmensa. Gracias porque hablas a nuestra vida, Señor, y sabemos que la palabra en momentos puede ser áspera, Señor. Que por momentos puede ser miel, pero al bajar a nuestro interior puede ser amarga. Pero tiene la intención de transformar. Señor, si en nosotros ves altivez, ves orgullo, ves maldad, ves sentimientos de venganza, Padre, ves indiferencia hacia la necesidad de los demás, si hacemos la obra perezosamente, con flojera, por favor, perdónanos. Hay mucha necesidad dentro y fuera. Y se requiere, Padre, que aquellos que creen en ti puedan modelar y reflejar realmente a Jesucristo. Esa es la medida, Padre, ese es el estándar al que tú nos has llamado. Modelar a Jesucristo, seguir sus pisadas. Señor, tal vez algunos hemos aprendido a lo largo de los años sobre la palabra, reglas de interpretación, el cómo leerla. Hemos comprendido verdades bíblicas que a veces eran muy difíciles y profundas, pero tal vez nos está faltando amor y humildad. Perdónanos. Perdónanos si hemos hecho de nuestros dones un medio para aplastar y pisotear a los demás, más allá de edificarnos. Perdónanos si hemos visto en nuestros dones, en aquello que tú mismo nos diste, la oportunidad de aplastar a los demás. Cambia nuestro pensamiento y ayúdanos a entender que los dones son usados para que tú seas glorificado, para que tú seas engrandecido, para que tú seas creído, para que seas visto, bendito Dios, en las personas que no te conocen. Por favor, ayúdanos a que se nos asocie con los humildes de corazón. Te suplico con todo mi corazón, Señor, que tanto en mí como en tu iglesia hagas esta obra. Cámbianos, por favor, que seamos una luz que realmente brille, una sal que no pierda su sabor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén, Señor.